Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy conoceremos la historia del más impresionante monumento del sudeste asiático, Angkor Wat. Para esto nos vamos al corazón del Imperio Jemer. Este imperio tuvo comienzo en el siglo IX, en la actual Camboya. A lo largo de su historia tuvo diferentes capitales, ubicadas la mayoría en la misma zona, la región de Angkor. Esta palabra viene del sánscrito y significa ciudad. Todas estas capitales terminaron uniéndose, en lo que a la larga terminaría siendo una sola ciudad, con una extensión comparable con la de Nueva York en la actualidad, y más de 1 millón de habitantes, en una época donde, por ejemplo, Londres tenía aproximadamente 50.000 habitantes. La ciudad estaba llena de canales, que eran utilizados como vía de transporte, y además servían para surtir de agua a la población. El sistema también incluía espacios de almacenamiento, al ser una región de lluvia abundante en unas temporadas y sequía en otras. Cada una de estas etapas estaba desarrollada en torno a un templo, y este fue el caso de la capital desarrollada a comienzos del siglo XII. La historia comienza cuando el rey es asesinado por su sobrino, Suryavarman II, que se corona como el nuevo rey. Al igual que la mayoría de gobernantes de dudosa procedencia, Suryavarman buscó ratificar su reinado a través de la construcción de la más grande obra que se había visto y se vería en todo el Imperio Jemer. Esta sería Angkor Wat. Ya vimos que Angkor significa ciudad, y Wat viene del idioma Jemer y significa templo o pagoda, por lo que Angkor Wat se suele traducir como la ciudad del templo, aunque hay que aclarar que este nombre fue posterior a su construcción. Otro detalle es que la gente suele referirse a toda la ciudad de Angkor bajo el nombre de Angkor Wat, lo cual es incorrecto. Angkor Wat es únicamente este templo. Suryavarman consagraría el templo al dios hindú Vishnu, pero además sería el puente que él mismo utilizaría para convertirse en una especie de dios. Veamos cómo inició la construcción de este templo y los problemas que hubo. La composición del terreno de Angkor es principalmente arcillosa, un tipo de sustrato que en temporada de sequía es compacto, pero al contacto con la humedad tiende a expandirse y cuando vuelve a la sequía se contrae, dejando grandes grietas en el suelo. En lugares donde los periodos de humedad y sequía son tan drásticos, este tipo de terrenos traen grandes retos para los constructores. Veamos qué hicieron en Angkor para solucionar este problema. Si vemos la cimentación de los diferentes monumentos de la zona, no encontraremos nada excepcionalmente diferente, salvo un detalle aparentemente ajeno a la construcción. Y es que todos los templos están bordeados por un foso, de un tamaño directamente proporcional al del templo. Esto no fue por motivos estéticos, y aunque tienen un sustento espiritual, resulta que su verdadera finalidad es mantener el terreno húmedo, y evitar que el suelo se seque y que todo el templo se hunda. En Angkor Wat se hizo un gran foso de 1.250 metros por 1.500 metros. El material retirado fue utilizado para el montículo de tierra donde reposaría el templo. Para la construcción se emplearon principalmente dos tipos de piedra, arenisca y laterita, pero la principal fuente de piedra se encontraba a 40 kilómetros del sitio de la construcción. La obra requería un flujo constante y rápido de material, si se quería terminar para antes de la muerte de Suryavarman. Para ello se unieron varios ríos a través de canales y se presume que los bloques de piedra pudieron ser puestos en balsas de bambú para que el río los llevara de forma natural hasta Angkor Wat. El borde exterior está cerrado con un muro de laterita de 800 metros por 1.000 metros. Al complejo se accede a través de 4 puertas. Las puertas norte, sur y este son casi iguales entre sí. Las construcciones estaban hechas de laterita, una piedra muy suave y fácil de cortar, pero que al entrar en contacto con el aire se endurecían. El único problema es que es una piedra porosa y poco estética, por lo que se cubría con bloques de arenisca, que una vez ubicados fueron tallados con forma de molduras o relieve, según el caso, y posteriormente cubiertos con pan de oro, que es una fina lámina de oro adherida a la roca. Sobre esta base se encuentra entonces la puerta, donde veremos un elemento arquitectónico un poco peculiar, la bóveda falsa. Antes de seguir, un arco es un elemento que trabaja principalmente a compresión. Básicamente son bloques de piedra, llamados dovelas, que intentan caer todos al mismo tiempo, pero por su forma se comprimen y no caen. Y una bóveda podríamos considerarla una especie de evolución del arco. Entre los tipos de arco vemos algunos como el medio punto y el ojival,
y todos con este principio de trabajo a compresión. Pero hay uno llamado arco falso, que consiste en dos voladizos escalonados que se encuentran en medio. Como verán, este no trabaja como un arco. Incluso existen arcos falsos muy convincentes, pero basta con mirar la distribución de sus bloques para identificarlos. Ahora bien, la sucesión de arcos falsos genera una bóveda falsa, que es con lo que se cubrió la inmensa mayoría de los templos de la región de Angkor. Otro elemento característico son las ventanas, que fueron cubiertas con balaustres de piedra. Vamos ahora al acceso occidental, que era el principal. Por aquí está el puente que cruza el foso y permite llegar al templo. Y aparece un elemento que será recurrente en todo el monumento: unos barandales terminados en nagas, unos seres de la mitología hinduista con forma de serpiente de varias cabezas. Una vez cruzado el puente llegamos a la puerta. Esta es bastante similar a las demás, pero es más grande y además tiene 3 cúpulas, que al igual que los arcos y las bóvedas falsas, esta cúpula está formada por un sistema escalonado, lo que la vuelve una especie de cúpula falsa. El edificio que alberga la puerta principal se prolonga hacia los lados por medio de galerías. Debido al desconocimiento del arco, los espacios cerrados son de tamaño reducido y las zonas del templo consisten en patios y galerías al aire libre. En primera instancia hay un patio atravesado lado a lado por un camino de piedra, con los barandales terminados en nagas. Al norte y al sur del camino hay 2 edificios, conocidos como Biblioteca del Norte y Biblioteca del Sur. Y aunque se les llama biblioteca, no hay certeza de su uso original. Junto a las bibliotecas están los respectivos estanques del norte y el sur. Y en el centro del patio aparece una plataforma elevada que conecta con el camino de piedra. Ahora nos encontramos con la Terraza del Honor. Esta es una nueva plataforma en forma de cruz y sirve como antesala al siguiente recinto. Este nuevo espacio está bordeado con unas galerías que en sus relieves narran diferentes historias del hinduismo. El ala oeste de la galería norte representa la batalla de los Devas y los Asuras, unas deidades benévolas y malignas respectivamente que aparecen en el hinduismo. El ala este de la galería norte representa la victoria de Krishna, una encarnación de Vishnu, sobre Vana, un Asura. En el ala norte de la galería oeste aparece la batalla de Lanka, donde el rey dios Rama, encarnación de Vishnu, derrota al demonio Ravana, rey de Lanka. El ala sur de la galería oeste muestra la batalla de Kurukshetra, donde clanes hermanos peleaban por el trono de una ciudad cerca a la actual Nueva Delhi. En el ala norte de la galería este aparece la victoria de Vishnu sobre los Asuras. En el ala sur de la galería este se representa el batido del océano de leche, donde Devas y Asuras cooperan tirando de una serpiente enroscada en una montaña para hacerla girar, batiendo el océano de leche y produciendo el néctar de la inmortalidad. Y en medio, Vishnu. El ala este de la galería sur contiene un relieve llamado Cielos e Infiernos, donde se ve al dios Yama separando a los merecedores del cielo y a los del infierno. Además, los diferentes cielos e infiernos de la religión hindú. Por último, en el ala oeste de la galería sur está la procesión histórica, un relieve que muestra a Suryavarman II con su ejército. En este nuevo patio encontramos otras estructuras, entre ellas las bibliotecas de los 1000 dioses, una al norte y otra al sur, y una galería en forma de cruz, que en sus espacios tenía unos estanques con fines rituales. Y aparece una nueva muralla con torres en sus esquinas. Angkor Wat fue concebido como el cielo en la tierra, simulando el mítico monte Meru del hinduismo, rodeado de otras montañas más bajas que vemos representadas en las demás torres. Esto nos da paso al edificio central, levantado sobre el terreno extraído del foso. Pero esta montaña de arena es tan alta que podía venirse abajo en cualquier momento. Para esto, la base del templo funciona como contrafuerte y ayuda a mantenerlo todo en su lugar. Para el edificio central se trazó un mandala, que es un tipo de representación gráfica utilizada en el hinduismo, para mostrar el cosmos a través de formas radiales. Y aunque estas formas tienen un origen religioso, en Occidente se han popularizado, alejándose de su finalidad original. Acá encontramos una última galería cuadrada, con torres en las esquinas,
conectadas hacia el centro con 4 galerías. En medio se ubicó una estatua de Vishnu, cubierta con una gran cúpula, alcanzando la altura de 65 metros desde el nivel del suelo. Y bajo esta torre, en una cámara subterránea, se ubicó el lugar para poner las cenizas del rey Suryavarman II. Se decía que cuando fuera enterrado, la estatua abriría los ojos y el rey reencarnaría como una divinidad. En su época, Angkor fue la ciudad más extensa y poblada del mundo y una de las más prósperas. Todo esto gracias a la ingeniería que aplicaron. Pero esto mismo fue su perdición. Su crecimiento rápido llevó a adaptaciones de los sistemas, cometiendo errores y llenándolo todo de remiendos. Algunos canales se sedimentaron, mientras zonas que debían permanecer secas se empezaron a inundar. Sumado a esto, Angkor era blanco militar, al ser la capital de un próspero imperio, por lo que desde 1283 recibió constantes ataques de los mongoles por el norte y de los siameses por el este. Incluso se movió la capital en 1432 a la actual capital camboyana, Phnom Penh. Y aunque se intentó restablecer la capital en Angkor, esto no se pudo, y toda la ciudad y sus monumentos fueron absorbidos por la selva, lo que terminó dañándole seriamente. Excepto uno, Angkor Wat, que por su magnitud siempre permaneció en uso, lo que aseguró su conservación, aunque perdiendo toda la vistosidad que tuvo en algún momento. A pesar de haber sido construido como templo hinduista, el principal uso que ha tenido desde el siglo XV ha sido como santuario budista. Pero este lugar se perdió poco a poco, quedando en el imaginario colectivo de los descendientes del Imperio Khmer y desapareciendo entre la selva. A lo largo de los siglos venideros, varios occidentes llegaron hasta Angkor Wat y publicaron lo observado, pero sin hacer mucho eco. En 1860, el naturalista y explorador francés Henri Mouhot llegó hasta Angkor, registrándolo todo, para finalmente publicarlo en 1866, incluyendo una serie de fotografías, lo que le dio fama mundial a este monumento. Desde 1868, la bandera de Camboya ha tenido alguna representación de Angkor Wat, consolidándolo como el monumento más importante de todo el país. Para esta época, Camboya era un protectorado francés, y en 1898 se fundó la Escuela Francesa del Extremo Oriente, encargada de su restauración, que se interrumpió en la década de 1970 por guerras en la región, donde incluso Angkor fue ocupado, llegándose a encontrar impactos de bala en los muros. Toda la ciudad de Angkor fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, pero incluyéndolo inmediatamente en la lista de peligro, debido al uso desmedido de agua por parte de la comunidad más próxima al monumento, poniendo en peligro el frágil equilibrio en que se encuentra la cimentación de todo el complejo. Por fortuna, todas las amenazas fueron contrarrestadas y en 2004 fue retirado de la lista de peligro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.